Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vengo con un tema que va a dejar a más de uno con la boca abierta, porque tenemos información que, si se confirma, podría cambiar el panorama del entretenimiento en 2025. Sí, hablamos de Cenk Torun y Mahsine Meravet, dos nombres que no dejan de sonar y que, según las pistas que hemos venido reuniendo, están a punto de sorprendernos. Si aman estar al día con lo más jugoso del mundo del espectáculo, este es su video. Quédense hasta el final, porque no se van a querer perder ni una sola palabra de lo que estoy por contar. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para la última bomba del año. Vamos directo a lo que todos estaban esperando: Cenk Torun y Mahsine Meravet. ¿Recuerdan esa chispa innegable cuando compartieron cámara en promociones y apariciones conjuntas, esa complicidad que parecía atravesar la pantalla? Pues el tiempo ha pasado, pero el destino no ha dicho su última palabra. 2025 se perfila como un año decisivo para ambos, y lo que hemos ido escuchando, analizando y conectando es, literalmente, dinamita. No hablamos de rumores al aire. Hablamos de pequeñas señales, movimientos silenciosos y reuniones discretas que, al unirlas, cuentan una historia que podría volverse realidad más pronto de lo que imaginamos. Empecemos por Mahsine Meravet. Su magnetismo, su estilo impecable y su capacidad para reinventarse han mantenido su nombre en la cima. En redes, su presencia es impecable. Imágenes cuidadas, mensajes precisos, apariciones que se sienten calculadas al milímetro, como si estuviera ordenando piezas para un movimiento mayor. Y sí, lo que se comenta entre bastidores es que ese movimiento podría ser un salto internacional en toda regla. Se habla de una producción de alto perfil, con un elenco global y un guión diseñado para mostrar facetas de Mahsine que todavía no hemos visto, una versión más arriesgada, más intensa, más compleja. Película o serie para una plataforma con alcance global. Las apuestas se reparten. Hay quienes susurran el nombre de un estudio de Hollywood interesado en darle a Mahsine un personaje con recorrido emocional potente, capaz de llevarla de alfombras rojas europeas a premiaciones donde el mundo entero mira. Imagínenla en Cannes, o sentada en primera fila durante la temporada de premios, dominando idiomas y códigos de actuación que la coloquen como un rostro imprescindible más allá de nuestras fronteras. A la par, su relación con las marcas de lujo podría entrar en una fase superior, con campañas globales y, quién sabe, el nacimiento de una línea propia que traduzca su sello en productos deseados en medio mundo. Cenk Torun, por su parte, no se ha quedado quieto. Con esa mezcla de encanto clásico y curiosidad artística, ha ido buscando territorios nuevos para explorar. Lo que corre de boca en boca es que Cenk estaría involucrado en una película independiente de tema audaz y mirada profunda, de esas que exigen dejar la piel en cada escena. Detrás, un director conocido por su visión estética rigurosa y su insistencia en historias que remueven, que obligan al espectador a pensar y sentir. El personaje que le habrían ofrecido no sería uno cómodo. Dilemas morales, fracturas internas, contradicciones que exigen una interpretación sostenida en matices más que en gestos grandilocuentes. Y hay más. Se comenta que Cenk lleva tiempo madurando la idea de colocarse detrás de la cámara. Quienes lo han escuchado hablar del proceso creativo, dicen que su curiosidad por el guión y la dirección no es pasajera. 2025 podría ser el año en que finalmente se atreva a dirigir, aunque sea un proyecto contenido, un largometraje intimista o un episodio dentro de una antología que le permita experimentar con lenguaje visual y tono. Lo cierto es que, si eso ocurre, veríamos a un Cenk distinto, no solo siguiendo indicaciones, sino marcando el pulso general de la obra, decidiendo encuadres, ritmos y silencios con la precisión de quien quiere contar su propia verdad. Ahora bien, lo que de verdad ha encendido las alarmas y tiene a todo el mundo haciendo cábalas es la posibilidad de que Mahsine y Cenk vuelvan a cruzarse profesionalmente en 2025. No hablo de un simple encuentro protocolario ni de una foto compartida. Hablo de un proyecto conjunto, conversado, delineado y con negociaciones que, según fuentes cercanas que prefieren mantener el anonimato, estarían más avanzadas de lo que cualquiera se atreve a admitir en público. ¿Se imaginan la expectativa? Un drama nuevo, una película que los ponga frente a frente con material exigente, o incluso un concepto original pensado para rescatar esa química que tantos recuerdos dejó. La razón del revuelo es obvia. Esa química existe. La forma en que se miran cuando coinciden en eventos, los guiños en entrevistas, el respeto con que se mencionan, todo eso construye un subtexto que resulta irresistible para productores y audiencias. Sus vidas personales pueden haber tomado rumbos distintos, pero el arte, ya lo saben, tiene una manera misteriosa de reunir a las personas en el momento justo. Para Mahsine,
Un proyecto con Senk sería una vía perfecta para reconectar con su público más fiel mientras abre la puerta de nuevos mercados. Para Senk, supondría volver a la primera línea con la madurez y la experiencia que ha cultivado en estos años de búsqueda. ¿Qué clase de proyecto sería? Las opciones son muchas. Podría ser la adaptación de un libro que ya tiene lectores esperando ver a los protagonistas cobrar vida, una historia original redactada por un guionista de prestigio que apostaría por diálogos agudos y emociones contenidas, o, menos probable pero no imposible, una continuación espiritual de trabajos pasados, esa clase de secuela que no repite fórmulas, sino que las sublima. Si finalmente unieran fuerzas, las redes estallarían, los portales especializados pelearían por la exclusiva y el deseo de verlos juntos rompería récords de tendencia. Sería, sin exagerar, uno de los acontecimientos más esperados de 2025. Hemos estado tras detalles de género, director y elenco, pero el hermetismo es total. Aún así, lo que sí podemos decir es que ambas partes se muestran receptivas. Los han visto conversando en bastidores de un evento reciente, saludándose con esa familiaridad que no se improvisa, y esa breve escena ha bastado para que los rumores cobren nueva vida. No se trata solo de nostalgia, es también una cuestión de talento complementario. Imaginen un drama romántico de alto voltaje emocional, una comedia inteligente donde el timín entre ambos sea dinamita pura, o un thriller psicológico en el que sus personajes se empujen al límite. Las posibilidades, literalmente, son infinitas. Mientras tanto, cada uno sigue su camino. Maacine continúa afianzando su expansión internacional, con negociaciones que la vinculan a plataformas como Netflix o Amazon Prime, y reuniones con productores que buscan en ella un rostro capaz de seducir a audiencias diversas. Su imagen, su disciplina y su instinto para elegir bien el momento de cada paso la convierten en una candidata ideal para proyectos con miras globales. Senk, por otro lado, se ha dejado ver en cortometrajes potentes y largometrajes independientes con nervio social, en los que ha podido explorar registros que el público ansiaba verle: vulnerabilidad, ironía, silencio y estallido en dosis precisas. Volvamos a la pregunta del millón. ¿Qué nos depara 2025? Más allá de los proyectos individuales, el despegue internacional de Maacine y la apuesta arriesgada de Senk por el cine de autor, quizás sumando su primer paso serio como director o guionista, lo que mantiene a todos con el corazón acelerado es la posibilidad de verlos reunidos profesionalmente. No podemos soltar títulos ni firmar promesas definitivas, pero el pulso de la industria es claro. Ambos están en el momento indicado, con ambiciones definidas y un público fiel que los impulsa. Si las conversaciones llegan a buen puerto, prepárense para un anuncio que pondrá el calendario patas arriba. Para resumir lo que hemos confirmado hasta ahora, sin vender humo pero sin restar emoción. Maacine Meravet afila un salto internacional con aroma a gran producción y campañas de lujo que consolidarían su estatus de icono de estilo. Senk Torun cocina un giro de carrera que podría regalarle un papel de esos que marcan época y, con suerte, su primer gran experimento desde la dirección o la escritura. Y, por encima de todo, la posibilidad cada vez más palpable de un proyecto juntos en 2025, una jugada maestra que aprovecharía la química que ya conocemos y la elevaría a otro nivel. Lo que viene, si se concreta, será histórico para sus fans y, ¿por qué no?, para la industria misma. Hasta aquí, la información que hemos logrado hilar con paciencia, llamadas y mucha observación. Ustedes nos conocen. En Escándalos de Series Turcas nos encanta traerles lo más fresco, lo más jugoso y, sobre todo, lo que otros apenas empiezan a sospechar. ¿Les gustaría ver a Senk Torun y Maacine Meravet compartiendo pantalla en una historia intensa? ¿Se los imaginan en un drama que nos rompa el alma, en una comedia afilada que nos saque carcajadas o en un thriller que nos deje sin aliento? Cuéntenmelo en los comentarios, porque los leo siempre. Dejen su like, compartan este video con ese amigo que no se pierde ninguna novedad y, si aún no lo hicieron, suscríbanse para que no se les escape nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video, con más detalles de todo lo que 2025 está a punto de revelarnos.